Bueno, vamos a hablar con nuestro primer testimonio. Guillermo Pérez trabaja en la administración del Club El Mántico. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les decía yo a los telespectadores que a la vuelta de la pausa íbamos a tener ejemplos de, no sé, de un curso de esta infección bastante poco común, es que es una enfermedad tan nueva que no sé ni qué adjetivos emplear, pero parece que, aunque es muy traicionero, no es lo habitual el que dure ya más de 65 días, como es tu caso. ¿Cuántos días exactamente llevas con la infección en el cuerpo? Bueno, pues síntomas como tal empecé el viernes 13 de marzo. Fui ya al club, el club es de Salamanca, ¿vale? Y fui al Estadio El Mántico y el doctor del club ya pues le comenté cómo estaba la situación, entonces ya se veía cómo estaba el tema, los miedos, lo que se veía en prensa y enseguida me mandó para casa y a aislarme. Es cierto que el sábado al día siguiente no tuve nada de fiebre y luego ya el domingo empecé con ella, empecé con todos los síntomas, malestar, cansancio, hacía un esfuerzo físico y se disparaba la fiebre y bueno, pues así llevamos 67 días, hace hoy. 67 días, ¿y qué te dicen los médicos? Bueno, pues que es un caso que no es muy normal, la verdad. Ellos lo achacan a posibles residuos, como que deja la enfermedad en las personas, a unos en forma de tos, a otros en forma de fiebre, como en mi caso, otros con dolores musculares. No es normal, pero tampoco se preocupan porque aquí, por lo menos en Salamanca, se conocen más casos que no sé si de tanta duración como la mía, pero sí de gente que ha sobrepasado los 50 días y sigue teniendo síntomas todavía. ¿Cuántos test te han practicado? ¿Te has hecho? Hice uno por la pública, el 6 de abril, una PCR, y luego el 8 de mayo ya fui yo a hacer una serología, que es la analítica, de pago, y bueno, los dos confirman de que tengo la enfermedad. Y bueno, la serología sí que es cierto de que se ve un número elevado de anticuerpos, lo que quiere decir de que estoy en la fase ya de salida de la enfermedad. Esperemos, Guillermo. Esperemos. Sí. ¿Sales de casa? Pues la verdad que llevo 2 o 3 días de que sí que salgo por las mañanas, porque claro, es que no es solo el hecho de quedarme ya en casa, es el hecho de todo el tema pulmonar, el ver cómo estoy en la capacidad aeróbica. Entonces me recomiendan el poder salir a caminar sin juntarme con gente, evidentemente, extremando precauciones, el uso de mascarilla y guantes. Y bueno, pues estoy saliendo sobre las 7:30 de la mañana, yo vivo en Santa Marta de Tormes, que es un pueblo, y al final hay menos gente que si salgo a las 8 de la tarde, que es cuando más gente se ve. ¿Los médicos qué tratamiento están siguiendo contigo? ¿Qué te recomiendan? Pues a día de hoy, si te digo la verdad, llevo 20 días que no tomo nada. O sea, no tomo nada porque llevaba 45 días con paracetamol, yo veía que esto no iba mal, no se curaba, y el doctor del club me dijo que ha habido casos que el paracetamol produce un efecto secundario y que producía fiebre. Entonces que estuviera 3 o 4 días sin tomarme el paracetamol y veíamos si la fiebre se quitaba o por el contrario iba más. La verdad que después de quitar 4 días el paracetamol yo seguía igual, décimas a estas horas de la tarde, se me vienen 37,3, 37,5, que no es una fiebre elevada, pero bueno, es fiebre al final, y pues dejé de tomarlo. Y desde entonces no tomo nada, prácticamente nada. Vamos, prácticamente no tomo nada. Oye, en estos más de 2 meses, ¿has pasado miedo, Guillermo? Al principio sí. Al principio, la verdad que si no tengo el apoyo del doctor, había baja urgencia seguro, porque tuve 4 o 5 días muy complicados, que estuve en la cama porque me bajaba de la cama y ya estaba cansado. Simplemente ir a la cocina, buscar la comida para comer en la habitación, me veía negro. No era capaz de aguantar la respiración ni 10 segundos, lo que te dice que estás mal, estás tocado. Pero claro, él me recomendaba no bajar en ningún momento al hospital. Dice, hombre, si ves que ya se complica en serio y que la fiebre es muy elevada, que yo al final la fiebre tampoco la tenía tan elevada, 38,5, 38,7, me aconsejaba que me quedara en casa. Entonces yo, bueno, después de esos 4 o 5 días malos que pasé, la verdad que el cuerpo reaccionó bien y bueno, pues miedo, esos 4 días sí pasé miedo. Porque además yo soy una persona que tiene sobrepeso y claro, después de todo lo que oyes, al final parece que si se complica en tu cuerpo podemos tener desenlaces peores. Pues sí que pasé miedo.
Guillermo, antes de despedirte, ¿qué le dirías, dada tu larga experiencia que estás teniendo con el COVID-19, qué les dirías a las personas que estén en este momento con síntomas de COVID o que ya les hayan confirmado que están infectados por el COVID? ¿Qué les dirías? Pues hombre, desde mi experiencia, que tenga paciencia, que tengan tranquilidad, que es cierto que en las personas que tienen más edad pues parece que la enfermedad se complica bastante, pero bueno, los que somos jóvenes al final es cuestión de tiempo, no de tanto como mi caso, pero es cuestión de 2 semanas, 3 semanas para volver a la normalidad. Que extremen precauciones al máximo, que hay que lavarse las manos, hay que tener cuidado con el contacto con la familia. Entonces, en ese aspecto sí que con todas las personas con las que puedan convivir o puedan mantener contacto, que extremen al máximo las precauciones, porque si no, al final se ha visto de que es un virus que es muy fácil de contagio y es que o lo cortamos de alguna forma y la forma de cortarlo a día de hoy es el cuidado que tenemos las personas. Entonces, si no lo cortamos nosotros, vamos a seguir así mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Guillermo Pérez, desde Salamanca. Espero que termines definitivamente con ello en pocos días. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Cristina, a vosotros un saludo. Alguien muy querido, muy directamente relacionado con esta casa y con este programa es nuestro siguiente testimonio. Ernesto Monsalve, el director de la Joven Orquesta de Valladolid, de la JOSVA. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Oye, pues la primera vez que quiero hablar contigo por lo que te ha sucedido, como en el caso de Guillermo y de otros muchos castellanos y leoneses. Positivo en COVID-19 y aún sigues con él también. Pues sí, efectivamente. Mi caso es bastante parecido al de Guillermo, que acaba de intervenir. Yo el 8 de marzo, como sabe mucha gente, pues dirigí una ópera en el Teatro Zorrilla, que fue, yo creo, el último día o el último espectáculo que hubo en la ciudad. Y unos días después, en torno al 12-13 de marzo, pues yo ya me empecé a encontrar mal, primero con poca fiebre y luego pues con bastante más. Y efectivamente me diagnosticaron el COVID y bueno, pues al cabo de un mes, mes y medio, esto es a finales de abril o una cosa así, pues ya se pensaba que yo podía tener la enfermedad superada, porque de hecho me hicieron otro test y di negativo, entonces en ese sentido se consideraba superada. Y hace unos días, pues me volví a encontrar mal. Así se lo trasladaba al médico, porque quiero aprovechar para recalcar y decir la profesionalidad con la que los médicos nos están tratando, por lo menos desde luego a mí, que me llaman todos los días, están pendientes. Y bueno, le dije al doctor, pues me encuentro mal, estoy así, de esta manera tal, y me dijo, bueno, vamos para curarnos en salud o para desquitarnos de esta idea, hacerte otra prueba, ¿no? Por si acaso. Y efectivamente me la hicieron y volví a dar positivo, por lo que esto ha sido la semana pasada, por lo que pues vuelvo a tener el virus, aunque los síntomas, el estado en el que yo me encuentro en estos momentos, pues son relativamente fáciles de llevar, ¿no? O sea, no son una cosa comparable a lo que pueda estar viviendo o haya vivido muchísima gente, desde luego. Pero fíjate, Ernesto, ¿qué opinan los médicos? Dices, he vuelto a tener, es que hay matices ahí, no sé si has vuelto a tener o los médicos entienden que nunca salió de ti. Vamos a ver, es que es lo que no sé. Yo no soy médico y creo que tampoco me conviene meterme en esos terrenos que evidentemente no domino. Yo puedo contar mi experiencia. Evidentemente lo que se cree es que el negativo mío era falso o por la razón que fuera, y entonces que yo lo he seguido teniendo un poco pues como el Guadiana, que entra y sale, ¿no? Pero esta es la verdad, o sea, es un virus que evidentemente está muy incipiente, la ciencia todavía no tiene un conocimiento de él, y bueno, yo cuento mi experiencia, ya las motivaciones o las razones del virus o científicas, pues no puedo en ese sentido comentarlas. Fíjate, algunas de las cuestiones que has dicho
es como si tuvieras una espina de pescado clavado en la garganta y que es imposible quitártela porque no hay ninguna espina, claro. Claro. Es algunas de las consecuencias del malestar que has tenido. Bueno, vamos a ver, a mí sí que me gustaría, antes de nada, en lo que a mi experiencia personal se refiere, tranquilizar a la gente, porque creo que tampoco es cuestión de alarmar ni de nada. Están saliendo muchas noticias, por otro lado, no hay más noticias que esto, entonces es lógico y además los medios tenéis que estar ahí para atender y cuidar de dar la información lo más veraz posible. Pero lo cierto y verdad es que una persona como yo, que tengo 34 años, pues he sufrido y verdaderamente sufro pues determinados síntomas, pero todos ellos en sí mismos no son de una gravedad o de una dificultad que deban alarmar a la gente. Yo digo, por lo menos en mi caso, yo sé que hay otros casos que han estado en cuidados intensivos, etcétera, que esos sí son los que deben estar contemplados. Yo lo que he tenido es fiebre alta, bastante alta, muy próxima a 39 en unos momentos muy determinados del principio, te estoy hablando de finales de marzo, principios de abril. Efectivamente, lo de la tos, que es una tos totalmente proactiva, que es eso que te refieres de la raspa de pescado que comenté, pues es como si tuvieras algo en la garganta. Yo lo asociaba, pues eso, cuando a veces comes pescado y se te puede pasar una pequeña espinita, ¿no? Y que la tienes ahí y no la terminas de expulsar. Claro, en mi caso, pues esa sensación se mantenía porque como no tenía nada, pues seguía el cuerpo intentando expulsar algo que no existía. Pero esto es una definición que hago yo, no para andar por casa. No es claro, que... y que luego es además un virus que cursa de forma tan diferente, desde luego que la gran mayoría son asintomáticos o con síntomas leves, como bien decías, y luego una minoría que alcanza una gran gravedad. Para finalizar, Ernesto, ¿sales de casa? ¿Te permiten también a ti como a Guillermo salir de casa? ¿Te lo indican? Bueno, yo he salido muy poco porque pues mi profesión, que todo el mundo conoce, evidentemente está suspendida y por lo tanto no tengo en ese sentido a dónde ir, y la actividad o el trabajo que pueda realizar lo puedo hacer evidentemente desde casa. Sí que he salido algún día a pasear, lo he hecho desde luego en los tiempos en los que yo creía, porque así me lo habían diagnosticado, que ya había dejado atrás la enfermedad, y en el momento en el que he vuelto a dar positivo, pues he vuelto a recluirme en casa. Por lo tanto, de todas formas, si he salido, por supuesto lo he hecho con todas las medidas de seguridad. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Estamos viendo imágenes, no queremos despedirte porque nos gusta verte ahí donde estás siempre dirigiendo a tu joven orquesta. Hoy, como bien sabrás, el director general de la Orquesta del País Vasco ha comenzado, eso sí, con algunos de los miembros de la orquesta, no con la totalidad. Esperamos que de forma pronta te recuperes, que des negativo y que te puedas meter de lleno en lo que es tu actividad y nos comentes, como siempre lo has hecho, todas esas novedades de la joven orquesta. Pues es lo que deseamos, te lo agradezco, y además yo creo que vienen tiempos en los que la música y la cultura en general pues van a ser más importantes que nunca, y te aseguro que estamos trabajando muy duro junto a las distintas administraciones y los distintos protocolos que se están presentando, pues para que la actividad, no solo nuestra, sino en general cultural de nuestro país, se reactive lo mejor posible y lo antes posible, y creo que podremos acercarnos a nuestro público, aunque sea en pequeñas dosis, pues muy pronto, mucho antes de lo que la gente cree. Pues lo esperamos, y que la próxima conexión sea para hablar de tu profesión maravillosa. Gracias, un fuerte abrazo. Ojalá. Ernesto. Gracias, Cristina. Vamos a hacer de nuevo una pausa. A la vuelta vamos a hablar de la subida de precios, sobre todo de los productos frescos. No se vayan, en 2 minutos estamos de vuelta.